Yo levantaré bandera hasta que me muera, la bandera de mi Cristo, me jugaré por ella. Yo levantaré bandera hasta que me muera. Bien, estamos en un programa que ya sabés, Salvemos a nuestros niños, está incluyendo a la familia, está incluyendo este programa a toda la problemática que la sociedad de hoy vive respecto de esta ofensiva que viene directamente del infierno y que tiene como objetivo destruir al niño, al adolescente y a la familia. Hay un pasaje en la Biblia que dice: no os conforméis a este siglo, a este sistema, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y yo entiendo, valga la redundancia, que hoy vamos a hablar de entendimiento, o de lo que daría lugar al entendimiento en la estructura humana, que es el cerebro. Y para eso está alguien que tiene autoridad para hablar. Ya venimos. Mas yo levantaré bandera. Bueno, la entrevistada de hoy es una hermana en la fe en Cristo, una mujer de Dios, pero una profesional altamente capacitada. Y le estaba diciendo a Ana Manoukian que necesitamos que se conozcan los profesionales cristianos, porque hay tanto profesional, entre comillas, que habla y no sabe de qué habla, sobre todo en los medios de comunicación, especialmente la televisión, y necesitamos que estos temas tan trascendentes que tienen que ver con la crisis moral, de valores y sobre todo espiritual que está viviendo la sociedad, como tantas veces dijimos, y que tiene como depositario al niño, al adolescente y a la familia, encuentre en profesionales cristianos, en la Iglesia de Cristo, la respuesta con autoridad para contrarrestar tanta inundación del infierno. Ana Manoukian, bienvenida. Muchas gracias. Estás aquí como alguien en quien esperamos encontrar muchas respuestas a temas que están ahí dando vuelta. Ana, háblanos un poco de vos, de tu familia, de tu preparación, que te conozca la audiencia. Bueno, cómo no. Tengo un hijo de 33 años que es periodista, licenciado en comunicación social, y también es profesor de todo lo que tiene que ver con publicidad y marketing. Y bueno, y mi preparación tiene que ver con, en principio, desde muy jovencita, el Seminario Bautista, y después distintas carreras, ¿no? Que son la licenciatura en psicología, la licenciatura, por supuesto, en teología, pero además yo hice algo que me pareció muy importante para entender lo que dice la Biblia con respecto a este pasaje que vos dijiste, ¿no? El entendimiento. Y tiene que ver con un doctorado en psicología y neurociencias, y luego hice un profesorado universitario, bueno, y otras especializaciones, que cada vez que estudiaba yo decía, la Biblia tiene razón. Entonces iba a la Biblia y entendía muchas cosas que a veces se predican sin conocimiento de lo que sucede en el cuerpo, especialmente en el cerebro. La Biblia dice que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo viviendo en sociedad. Entonces yo siempre digo espíritu, alma, cuerpo viviendo en sociedad. Y la realidad es que estas cosas no se tienen en cuenta. Exacto. Pero dentro de ese alma está este cerebro, esta mente. Ahí tenemos que trabajar, ahí tenemos que entender
porque esto es como que el cuerpo rige el cerebro, pero fundamentalmente el cerebro rige el cuerpo, ¿no? Exactamente. Ahora, en esta especialización tuya, hay un tema que ha trascendido últimamente, que es el tema de la neurociencia, que bueno, se ha hecho un poco también un caballito de batalla de muchos psicólogos, psiquiatras, está mucho en el programa de Mirta Legrand en todos lados, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué es la neurociencia? Hoy se usa esta neurociencia. Neuro es para todo, neurodeporte, neuromarketing, neuroaromas, Los neuróticos. Ese es otro tema, es otro tema. Pero todo es neuro, y por eso yo hago la especialización de neuroteología. Ajá. Y eso enseño, porque como neuroteólogos hay en otros países, pero acá no hay. Yo soy la única neuroteóloga. Pero el término, en neurociencia y ahora neuroteología, ¿es algo nuevo o es algo que estaba y no se había descubierto? No, es algo más bien nuevo, que resurge a partir de unos estudios. Resurge porque esto ya se estaba estudiando, pero se estudiaba como desde el 1900, 1890, se estudiaba ciertas funciones del cerebro. Entonces se pensaba que había una localización que hacía, no sé, el movimiento de la lengua, otra localización que hacía las decisiones, otra localización que hacía el amor, distintas cosas. Hoy nos damos cuenta, y hace 20 años o un poco más, que el cerebro trabaja en red. Entonces, el descubrimiento del cerebro a día de hoy es un 20% recién. ¿Recién? Recién. Estamos como en los albores de esto. Pero mi intención cuando yo empecé a estudiar era buscar dónde está la fe en el cerebro. ¿Dónde está la fe? Porque ¿con qué creemos? Claro. Entonces digo, ¿por qué hay personas que no pueden creer? ¿Por qué hay personas que parece que todos los domingos se convierten? Nunca les alcanza, no logran entender lo que es la vida eterna y parece que siempre están con culpa. ¿Dónde está la culpa en el cerebro? Entonces esas son las cosas que me motivaron a estudiar. Por eso escribí libros con respecto a eso, ¿no? Después vamos a hablar de los libros, sí. ¿Y qué descubriste? Que la fe tiene un espacio. ¿Sí? Que la fe tiene una zona en el cerebro. Y esto trae a colación que todas las religiones siempre tuvieron algo con respecto a cubrirse la cabeza, ya sean con un fez, con una kipá, con un sombrero, con un velo. Y yo decía, ahora entiendo por qué pasa esto. Y es porque nuestra fe, nuestra relación con Dios está sobre todo en la parte más alta de nuestro cerebro. Entonces, yo dije, esto es apasionante. Esto es apasionante, dije yo. Yo no puedo, leo y estudio, y cada vez me maravillo más de lo que Dios ha hecho con respecto al cerebro y con respecto a la conexión en neuronas en distintas partes del cuerpo, ¿no? Pero verdaderamente el que ve un cerebro no puede no creer en Dios. Depende de la base. Viste que cuando fue un astronauta al cielo dijo, yo a Dios no lo vi, pero fue otro, vio el universo y dijo, esto es creación de Dios, Dios existe. Tenía fe. Tenía fe. Decime, ¿y ese qué es un lóbulo? ¿Qué parte del cerebro desde el punto de vista científico? Trabaja en red. Pero nosotros tenemos distintos lugares y distintos sectores donde el cerebro acumula más neuronas para cierta cosa, pero no es específico, sino que hay algo que se ha descubierto hace unos 15 años, que es la plasticidad neuronal. Cuando nosotros rehabilitamos el cerebro, cuando nosotros creemos, ¿qué pasa? ¿Se modifica el cerebro? Se modifica. Sí, se modifica. ¿Hay neuronas de la fe, digamos? Hay neuronas que hacen a muchas otras cuestiones que hacen a la fe. Entonces, y no hay neuronas solamente en el cerebro,
también hay neuronas en el corazón, en los intestinos. Entonces, pero hay neuronas en todo el cuerpo, No ahí te es donde quiero se llevar acumulan. a otro tema. A ver. Pero algunos dicen que pensamos también con las neuronas del intestino. Claro, porque ahí es donde se sintetiza, por ejemplo, los medicamentos para la depresión. ¿Por qué? Porque las neuronas que están en los intestinos son las neuronas del estado de ánimo. Y yo a veces a los pacientes les doy ciertas comidas que activan esas neuronas. Y esto es muy significativo con el clima y la alimentación, porque cuando nosotros hablamos los argentinos decimos la alegría es brasilera. ¿Qué comen? ¿Qué clima tienen? Los centroamericanos. Y vos decís, ¿qué tiene que ver te eso? hago una pregunta, ¿para cuándo tenés una consulta para mí? Cuando quieras. Porque con lo que estás diciendo, ahora es interesantísimo lo que estás diciendo y seguramente esto amerita otros programas. Yo te digo la verdad, yo te descubro y por eso te hice hablar un poco de lo que es tu preparación porque creo que mucha gente del ambiente cristiano y del ambiente no cristiano necesita conocer a profesionales cristianos capacitados, con estudio, con horas de trabajo, no que tocan de oído, para nutrirse y sobre todo vos hablaste de neuroteología. ¿Qué es eso? Eso es la fe en el cerebro. La fe en el cerebro. Cuando nosotros creemos de todo la corazón. integración de las dos cosas. Viste que la Biblia habla del corazón. Sí. Por supuesto que a través de los siglos nosotros ya sabemos que radica en los hebreos la fe en un lugar del cuerpo que tiene que ver con lo abdominal, con el estómago. Luego los griegos que hablaron del corazón. Hoy es el siglo del cerebro, entonces cuando nosotros nos vamos dando cuenta, vemos que cuando la Biblia se escribió, hablaba del corazón. Sí. Y se cree con el corazón, bueno, entonces ahí empiezan los estudios. Los estudios empiezan a integrar la neurociencia con la teología. Ajá. Ahora vos te especializaste, y me gustaría que lo explicaras también a la audiencia, con el tema de niñez. Sí. ¿Por qué? Yo creé Misión Niños. Misión Niños son las siglas del Ministerio de Intercesión y Sanidad Interior por los Niños. Bien, eso es misión. Bien. ¿Y por qué? Porque vi la necesidad de que hay muchos chicos que necesitan eso, necesitan esa sanidad interior y esa manera de entrar en una forma de creer desde el principio. Y independientemente de las cosas que le hayan sucedido. Entonces, ¿qué hice? Formé un equipo y nos fuimos a algunos orfanatos, unos hogares de niños, donde los niños son depositados por el juzgado, por lo que sea. Y empezamos a trabajar con esos niños. Y fue maravilloso. Tuvimos una experiencia en uno de los lugares donde a los 2 meses de estar trabajando ahí, íbamos cada 15 días con el grupo, hablábamos con los chicos, les enseñábamos, cada uno tenía un espacio individual de darle tiempo y de sanar interiormente las cuestiones que le habían pasado por las cuales estaban en esa institución, y a los 2 o 3 meses la jueza, que tiene su equipo de psicólogos, mandó a decir que hubo un cambio en todos los chicos. Y la directora del hogar me dice, mirá, me dijeron que lo que están haciendo ustedes lo sigan haciendo, porque ahora los chicos hablan. Antes, dice, no hablaban, se quedaban con la psicóloga 15, 20 minutos sin hablar, sin contar nada, y ahora se pueden expresar, tanto en los dibujos como verbalmente. Así que para mí fue empezar este ministerio con respecto a los niños de una forma integral. ¿no? En sanidad interior y también en lo que tiene que ver con la profesión, ¿no? Y actualmente estás profundizando esta temática. Bueno, nosotros tenemos dentro del instituto, Misión Niños da capacitaciones a las personas que trabajan con niños y con adolescentes. Bien. Entonces, en esta época es muy importante. Tenemos muchos alumnos porque desde las iglesias nosotros tenemos que enseñar. Desde las iglesias tenemos que dar convicción a esos chicos. Claro. También trabajar con los padres, pero esos chicos necesitan
obtener de la iglesia esta instrucción que no da o que la da mal la escuela o a veces la familia. ¿Y cuál sería la descripción clínica de estos niños que tienen estas dificultades? Bueno, según qué caso viene. Sí. Allá hemos visto de todo. Sí. Pero ¿qué pasa? No nos dedicamos específicamente a eso. Cuando yo vi eso, que capacité un grupo y estaba tan bien capacitado que hacía las cosas bien, ellos mismos me pidieron de estudiar. Entonces, en este curso que nosotros damos, atendemos todas las necesidades de los niños y adolescentes. Por ejemplo, nutrición, discapacidad, psicología, psiquiatría, todos los problemas que tienen los niños en ese sentido mental. Por supuesto, el neuroaprendizaje. Todas esas cosas son materias que se dan en ese curso. Y estoy capacitando muchas personas de las iglesias. ¿Quiénes pueden acceder a eso? Todos. Los que ¿Hay trabajan con niños y alguna adolescentes. referencia que nosotros podamos indicar en el banner para que puedan localizarlos? Sí, la página de Facebook de Misión Niños en Argentina, y ahí tienen todo lo que es la instrucción y todo lo demás, y si no, como yo siempre digo, llámame por teléfono. Claro, claro. Y aclaramos bien las Ponemos el cosas. teléfono Claro, también. cómo no. Muy bien. Pero ¿INEA qué es? INEA es el Instituto de Neurociencias, Educación y Asistencia. INEA trabaja con las personas, tenemos consultorios en distintos lugares de Buenos Aires, inclusive atendemos por Skype, y además da asesoramiento, por eso es de enseñanza. Claro. Tiene los cursos específicamente para capacitar gente. Entonces lo que hace es, ahora tenemos este año un curso de psicología y neurociencias, por ejemplo, que trata todo lo que es Alzheimer, enfermedades mentales, psicopatologías, desde el punto de vista de la psicología y las neurociencias, resolución de conflictos. Ese libro que es amarillo es el material de estudio, el del medio. Ese es el libro que tiene que ver con el material de estudio, se llama Psicología Cristiana y Neuroteología Bíblica. Este es el material de estudio de ese curso de Psicología Cristiana. Es el libro de texto. Es el libro de texto, es como un complemento a las clases, porque tiene un capítulo de resolución de conflictos, uno de neuroteología y oración, por ejemplo, bueno, distintos teopatologías, las patologías en las iglesias. Y lo puede leer alguien así, un lego, digamos, que no vaya por supuesto. al curso. ¿Y dónde se puede conseguir? Me llaman por teléfono, Ajá, si no en las librerías cristianas. Manuquian. Y la de Manuquianes la tiene mi hijo, él tiene la empresa, yo soy la profesional, él tiene la empresa. Está bien. Ahora, neurociencias y espiritualidad aplicada al niño. ¿Está bien? Sí, sí, eso tiene que ver con todo lo que el niño aprende hoy. Con toda esta vorágine de la ideología de género, la educación sexual, que yo no digo de educación sexual integral, sino educación sexual ideológica. Eso es la ESI. Bien hecha la aclaración. Entonces, la realidad es que el niño aprende porque siempre está en rec, está grabando, está absorbiendo. Claro. Entonces, según lo que le damos, va a absorber. Según lo que le enseñamos, va a creer. Y muchas veces sucede que hay conceptos erróneos. Por ejemplo, yo siempre digo, cuando los papás está por venir un bebé, van a hacer la ecografía y dicen, dígame, ¿qué es? ¿Nena o nene? Ay, qué lindo, es una nena, le vamos a poner tal nombre. Pero parece que cuando pasa por el canal de parto, se transforma en neutro. ¿Cómo es eso? Ahora el nene tiene que elegir su sexo. El niño no puede elegir. Lo biológico se impone. El niño no puede elegir. Es más, muchas veces les dicen las mamás, ¿qué querés comer? El nene no puede elegir. Ahora, si vos le decís entre milanesas y ravioles, ¿qué querés comer? Es otra cosa. Pero vos no podés elegir porque hasta los casi 30 años esta parte del cerebro no se termina de formar. Este es el lóbulo casi hasta los 30 años, hasta los 25, 28 años. O sea que no hay una capacidad madura de elección. En el niño seguro que no.
y se va formando vez tras vez, hasta por eso muchas veces los adolescentes toman malas decisiones. Claro. ¿Por qué? Porque no pueden, hay cosas que no se pueden decidir, y mucho menos el sexo en el niño, Claro. mucho menos. Entonces, ¿qué pasa? Las personas mayores que acompañan a ese niño tienen que guiar con respecto a lo biológico. Si no, el niño de ninguna manera va a poder decidir, ni Ahora, eso ni muchas cosas, ¿no? Admitamos algo, Ana. A algunos les cuesta más de 30 años. Esos son casos especiales de Vos tendrás consultorio. casos, ¿no? Sí, son casos especiales. Algunos que les cuesta, que no terminan nunca. Parece que siempre son adolescentes. Exacto. Ahora, una pregunta muy pertinente. Todo esto que está ocurriendo hoy día, que de algún modo es más de lo mismo, porque si nosotros estudiamos la historia, incluso la historia bíblica, sabemos que siempre hubo amenazas para el niño, desde el mismo Moisés, por decir. Claro. Ahora, sí, ¿cómo sí. ves vos esta ofensiva actual que requiere más capacitación y más operatividad de los que tenemos algo que hacer, ¿no? Yo creo que en función de los últimos siglos, el mercado fue cambiando. El mercado de los 60, de los 70 atacó a los jóvenes. Sí. Entonces hizo una juventud diferente, hippie, liberal. Pasó el tiempo y el mercado atacó en los 80, en los 2000 a los adolescentes. Todos los programas que había en televisión Claro. eran hacia los adolescentes. Exacto. Y pasa ahora que en los primeros años de este siglo se enfocó en los niños. Entonces, un mercado que va a los niños no va solamente para venderle la cucharita para comer, va atacando todo, porque esto así sucedió en las etapas anteriores. Y en esta época, sobre todo a partir del 2020, porque más o menos se da cada 20 años, es algo cíclico, se ataca al no nacido. Por eso estamos en esta lucha permanente por la persona que no se puede defender. Sí. A la que se quiere tomar, ¿no es cierto? A la que se quiere seducir desde el mercado. Ahora, eso que vos describís como profesional, que es obviamente muy pertinente por los datos de la realidad, la mayoría lo ignoramos. Sí, es un poco de observación. Tengamos que hacer algo al respecto, porque si viene una ofensiva contra el niño, como describiste en esta época y de este calibre, algo tenemos que hacer. Por supuesto, por eso estamos acá. ¿Vos qué decís que tenemos que hacer? Tenés 2 minutos. Educar a los padres. Educar a los padres. Escuela para padres. Sí. Para darles a entender esto, que todavía los padres están mirando, no sé, la televisión y creyendo, ahora cuando tienen después alguna hija adolescente embarazada que quiere abortar y todo lo demás, se ponen a favor de sus hijos en eso en lugar de defender sus propias convicciones. Entonces, acá lo que hay que hacer en primer lugar es educar a padres y luego enseñarle a los padres cómo se ponen los límites, qué son las convicciones éticas y morales, porque un pañal lo cambia cualquiera. El tema acá es ir un poco más allá. Te diría algo más, con mucho respeto. Un hijo lo hace cualquiera. Bueno, digámoslo de ¿No es esa cierto? forma. Viste que ahora después criarlo, y lo que dijo la doctora, porque este es el conflicto. Esto, es decir, ¿qué hace con los chicos que no quieren ir a la escuela o estudiar? Es un problema. ¿Qué hacemos con los padres que no quieren aprender? Bueno, si los chicos no quieren ir a la escuela es porque los padres no saben poner límites y porque los padres son un mal ejemplo. Porque el padre que es ejemplo, si vos observás las familias, yo vengo de una generación étnica, y yo veo que mis abuelos tenían que salir adelante y trabajar. Sin embargo, sus hijos que no pudieron estudiar, como mi mamá, por ejemplo, nunca tuvo faltas de ortografía, tenía una letra perfecta. Hay profesionales que fueron formados en función de la importancia que le dan los padres al conocimiento. Ahora, si hoy los padres le dan importancia a ir a la cancha, así va a ser el hijo. Claro. No hay mucha. Ahora, si vos creás un clima donde yo leo, el nene lee. Si no, es imposible. Algo le dijiste a los padres. Sí. Y acá en el programa, cuando hablamos de Salvemos a Nuestros Niños, que es el
título del programa, y apelamos primariamente a los padres. Gran problema, ¿no? Sí. ¿La iglesia tiene algo que ver? Totalmente. Totalmente. Yo creo que la escuela instruye, el Estado garantiza y los padres educan. Si los padres educan a los niños dentro del ámbito de una iglesia, ahí van a quedar. Mis mejores amigos siempre han sido hermanos en la fe y mis padres no eran creyentes. Alguien me llevó a la iglesia y yo entendí el valor de lo que significaba la amistad en una iglesia. Por eso es que digo, ahí está la función de los padres, ¿no? Ana, doctora Ana, brillante. Gracias. Muchas gracias. A ustedes. Yo levantaré bandera. Excelente, por supuesto, el enfoque de la doctora Ana. Y a fuer de confirmar, de convalidar lo que ella nos habló, especialmente en lo que respecta a los padres, que es nuestro leitmotiv permanente en el programa. Yo quiero reafirmar cosas que ya dijimos. Hay muchas cosas que podemos hacer las personas. Podemos ser abogado, ingeniero, maestro, ama de casa, lo que sea. Pero ser padres, cuando decidimos ser padres, que es mucho más que un acto biológico, eso solamente lo podemos hacer nosotros. Ser padre de mis hijos me corresponde a mí y le correspondía, y lo hizo muy bien a mi esposa, que después de haber cumplido su misión se mudó y está viviendo en un hogar mucho mejor que el que yo le brindaba con Jesús. Pero cumplió su misión. Nosotros como pastores y como profesores y docentes cumplimos varias tareas, pero la tarea que nadie podría haber cumplido mejor que nosotros fue la de padres, y la cumplimos. Y gracias a Dios tenemos 3 hijos con sus esposas, nuestros nietos, porque hubo una tarea. Puede fallar, pero en realidad quiero que sepas esto. Nadie puede hacer la tarea que vos tenés que hacer como padre. Abogados hay muchos, maestros puede haber muchos, pero padre de tus hijos, sos el único, papá y mamá. ¿Por qué? Porque así lo estableció Dios. La carencia de esa responsabilidad provoca las consecuencias. Y termino diciendo esto: podemos ignorar la realidad, pero no podemos ignorar las consecuencias de haber ignorado la realidad, y sobre todo como padres. ¿La realidad cuál es? Que nuestros hijos son una bendición de Dios y son un regalo que Dios pone en nuestras manos para que los cuidemos, para que los formemos, los bendigamos y los llenemos del amor de Cristo, cosa que nadie más que tú y yo podemos hacer. Pensalo. Hasta la próxima.